Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Bueno, hoy, como siempre, vamos a conversar con una persona interesante. Pero vamos a comenzar por decirle que todos los padres, y ustedes lo saben, los que son padres o madres, todos los padres sentimos un gran orgullo cuando podemos constatar que el hijo o la hija lo superó a uno, que es mejor que uno. Eso me pasa a mí con esta señorita que vamos a entrevistar hoy, que es mi hija, pero que no la vamos a entrevistar porque es mi hija, porque sería un poco abusivo que uno entrevistara a una persona porque es hijo, amigo, familiar de uno, sobre todo en un programa como este donde invitamos siempre a gente destacada. Resulta que vamos a invitar a mi hija porque ella es una mujer sumamente versátil. Ella es licenciada en Relaciones Públicas, graduada en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Abierta Interamericana, ganó la medalla de oro por las Olimpiadas Nacionales de Relaciones Públicas allá en Argentina, fue la tercera en mejor promedio en su promoción. Además, ella es directora y actriz de teatro y escritora de teatro, es profesora de inglés para preescolares y para extranjeros. Como ustedes ven, pues es una persona sumamente versátil, mi hija Gabriela María Margarita, que tal es su nombre artístico. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, vamos a, no me digas muchas gracias, papá. Vamos a hablar. Tuve que contenerme. Sí, estuviste a punto de decir, vamos a hablar más profesionalmente hoy. Bueno, vamos a hacer, como hacemos siempre en este programa, tu recorrido vital. Tú eres venezolana, española. Sí. Estudiaste en Venezuela, en Estados Unidos y en España. Cuéntanos eso. Sí, yo soy venezolana de nacimiento, de madre canaria, por lo cual también soy española de nacimiento o de sangre. Emigré a los Estados Unidos con 14 años, en el año 2001. Estudié high school aquí en la Florida, me gradué aquí. Cuando estuve estudiando en el high school en la Florida fui parte del Drama Club, donde empecé, digamos, mi carrera artística, de cierta forma. Ya la había empezado a explorar en Venezuela en todos los eventos del colegio que tuviesen que ver con baile, con teatro, siempre participaba, pero en Estados Unidos fue cuando empecé a formarme como actriz realmente. Luego emigré a Madrid con 21 años, en donde empecé la carrera de Relaciones Públicas que terminé en Buenos Aires, donde estuve 5 años, que estudié y me licencié como relacionista pública, y también me empecé a formar más profesionalmente en las artes escénicas. Pues vamos a volver un poquito a Venezuela, que es el principio, ¿no? Porque sé que tú estudiaste en un colegio donde es una de las fundadoras, un personaje muy importante en Venezuela, la madre Carmen Rendiles. Resulta que este 19 de octubre del año 2025, su santidad León XIV va a canonizar a 2 santos venezolanos, los primeros santos venezolanos, que son José Gregorio Hernández, el famoso médico de los pobres, y esta madre Carmen Rendiles. A partir del 19 de octubre van a ser santos de la Iglesia Católica. Y tú estudiaste en el colegio ese que ella fundó, Yo ¿no? estudié en el colegio Belén. Belén se llamaba. Sí, es uno de los muchos colegios que he estudiado en mi vida porque he pasado por varias instituciones educativas, porque me he movido mucho. Pero uno de los colegios donde estudié fue el colegio Belén. Sí, Sí, señor. Bueno, de ella, de Gabriela María Margarita, se puede decir como que el tango que ha rodado más que bolita de purrete arrabalero, o sea, que ha rodado más que metra, que canica de niño de barrio. Bueno, fíjate tú, entonces llegaste a Estados Unidos, tuviste unos años aquí, estudiaste aquí, te fuiste. aprendí inglés. Estudiaste en inglés, sí, estudiaste en inglés. ¿Cómo era que se llamaba el colegio ese de Weston donde...? Yo primero estudié en Flanagan High School, en Pembroke Pines, y luego me gradué en Cypress Bay High School, en... Weston. Sí, es Weston, Cooper City, Weston. Cooper City Weston, sí es cierto. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar ahora, ya que nos ubicamos en lo que es tu recorrido vital, vamos a hablar ahora de tu experiencia en las artes escénicas, tu experiencia como dramaturga y actriz. Sí. Pero vamos a comenzar por hablar un poco que es quizás, me corrijo, quizás es mejor comenzar
por hablar de tu experiencia pedagógica como profesora de inglés para extranjeros y como profesora de inglés para niños de preescolar. Sí. Bueno, yo vengo de una familia de educadoras de preescolar y lo heredé ese talento. Quiero decirles que su abuela, o sea, mi mamá, fue una muy importante especialista en preescolar, fue directora nacional de educación preescolar en Venezuela, formó parte de la directiva mundial de organización de la educación preescolar, fue presidente de la Asociación de Educación Preescolar de Venezuela también, o sea que ella heredó, realmente Gabriela heredó de mi mamá esa inclinación pedagógica. Sí, que luego se vio alimentada también por mi tía, tu hermana, Fanny, que también es especialista en educación preescolar. Por el lado materno también mi prima Alejandra es especialista en educación para niños con necesidades especiales. Mi prima Karina también es educadora en preescolar, entonces yo siempre me vi... Mi prima Fagnedi también. Mi prima Fagnedi también, siempre me vi envuelta, digamos, e interesada desde muy pequeña, siempre me han interesado mucho los niños y la primera infancia. Empecé a dar clases de inglés un poco para sobrevivir en el extranjero, digamos. Estudié... Con adultos. Con adultos, estudié un TFL, que es Teaching English as a Foreign Language, enseñar inglés como idioma extranjero. Empecé a dar clases a adultos y luego tuve la oportunidad en Madrid de conocer una pedagogía de educación no tradicional que se llama Reggio Emilia, es una pedagogía italiana, como puede ser Montessori o Waldorf o Pickler, que tiene como base las artes y la comunidad. Entonces me certifiqué, me certifiqué como profesora Reggio Emilia y empecé a trabajar con niños de 0 a 6 años hace 7 años. Primero trabajé en un preescolar durante 1 año y luego empecé a organizar playgroups o grupos de juego porque la educación no tradicional cree en enseñar a través del juego a la primera infancia. Empecé a organizar grupos independientes y tengo 6 años trabajando ya con ellos. Y una cuestión curiosa es que creo que tú en el primer colegio de educación preescolar en inglés para los niños, sí. Estaban ahí muchos hijos de los grandes futbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Es así. Tuve la oportunidad de trabajar con las hijas de Simeone, que es el director técnico del Atlético de Madrid, con las hijas de Griezmann. Que es un gran... Bueno, jugador jugó por el francés, Barcelona, el Atlético de Madrid, sí, de la selección de Francia. Exactamente. Y otros deportistas y personas públicamente relevantes, digamos, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo ha discurrido esa experiencia tuya con los preescolares? Bueno, cuéntanos un poco qué haces con ellos. ¿Con los niños? Sí. ¿En qué consiste ese nuevo método que tú estás...? Sí, tiene varios pilares, pero es una metodología que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo en Bolonia, en Reggio Emilia, el pueblo se llama Reggio Emilia, en donde quedó prácticamente totalmente destruido por el bombardeo de las fuerzas aliadas y el pueblo como comunidad se unió para definir cómo educar a los niños. Entonces decidieron que los pilares más importantes para ellos era educarlos en, primero, tener autonomía, segundo, entender el concepto de comunidad, tercero, la importancia de las artes como expresión emocional del ser humano, y eso es básicamente lo más importante. Ellos pensaban que las matemáticas, la ciencia, la literatura, etcétera, se podía enseñar a través de todas estas bases, digamos. Entonces, la metodología lo que tiene de diferente es que trabajo con grupos muy pequeños, grupos reducidos de niños, y se basa en la observación. Yo observo cuáles son los intereses individuales de cada uno y les proveo información a través de sus intereses, de desarrollar los intereses que ellos mismos tengan. Y no trato de imponer un currículum, digamos, sino que se va desarrollando
a medida que ellos van mostrando intereses. Parte de... O sea que la espontaneidad juega un papel importantísimo. Totalmente. Parte de lo que me gusta de esta metodología es que, contrario a lo que mucha gente piensa, considera que los niños no vienen vacíos de información. Los niños ya traen una información genética, traen una información que van absorbiendo desde que están en la barriga de la madre, traen una doméstica. Una doméstica, exactamente. Pasan cosas en su casa, pasan cosas. Entonces no trata a los niños como unas vasijas vacías que hay que llenar, sino como unas vasijas llenas que hay que ayudarles a darles herramientas para que ellos mismos vayan teniendo control de esa para que organicen su contenido. Bueno. Para que organicen su contenido y para que desarrollen su propia identidad más allá del ambiente en el que se desarrollan. Entonces, eso de alguna manera se emparenta con el método de Freire de educación para la libertad, para la solidaridad social, sí. ¿Entiendes? Para la autoestima, para valerse por sí mismo. Es interesantísimo, interesantísimo. Sí. Oye, qué lástima que mi mamá ya no está viva para que te vea en ese trabajo, que se hubiera sentido muy orgullosa. Ahora fíjate tú, mi mamá Edith Bravo Boada se llamaba esa caballera, esa gran dama. Mira, entonces vamos a comenzar a meternos en el teatro. Sí. ¿Entiendes? Porque realmente hay gente que dice que el teatro está en decadencia, que ya el teatro es una cuestión obsoleta. Yo he entrevistado aquí mucha gente de teatro porque creo que el teatro tiene una potencialidad expresiva que de alguna manera es insuperable por las otras artes. Yo estoy de acuerdo contigo en eso y creo que si fuese un arte que estuviese obsoleto, no estuviese creciendo tanto, por ejemplo, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, en un país que está tan avanzado tecnológicamente, no se invirtiera tanto como está pasando hoy en día. Yo no considero que... sí creo que es un arte que hay que defender, sí creo que tenemos más inclinación hoy en día a el cine, por ejemplo, u otras artes que no son necesariamente las artes escénicas, pero creo que vale la pena defenderlos con todas las herramientas de los reclamos del entretenimiento. De los reclamos del entretenimiento. De todas formas, las artes escénicas son entretenimiento. Claro, pero yo digo el entretenimiento pueril, baladí, sí. ¿Cómo te digo? Vacío, ese entretenimiento que busca solo divertir, no tiene ninguna preocupación pedagógica. Sí, totalmente. El motivo por el cual yo desempeño mi tiempo y mi talento en las artes escénicas, específicamente en el teatro, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con el sentido de comunidad que tiene el teatro, con lo efímero, lo espontáneo también de cierta forma, y lo efímero que es esa posibilidad que tiene el ser humano de encerrarse en una habitación, ¿no? Con unas personas que están desarrollando una actividad que va a suceder de esa manera solamente en ese momento, porque aunque hagas esa función 100 veces diferente, van a ser 100 funciones diferentes. Muy pocas cosas tenemos hoy en día que pueden desarrollarse de esa manera, ¿no? Que no pueden ser capturadas por una cámara porque no se transmite el valor energético que tiene estar en ese momento compartiendo esas energías y la capacidad también expresiva que tiene, porque no hay efectos especiales. Sí, hay iluminación, hay sonido, puede haber agua que cae en un escenario, pueden pasar un montón de cosas, pero no son las mismas herramientas que existen en el cine, por ejemplo, donde pueden haber filtros, donde puedes parar, cortar, volver a empezar, editar, tapar la voz, etc. Y aunque últimamente, en los últimos tiempos, el teatro se ha potenciado mucho con el uso de otros instrumentos. De la tecnología. Audiovisuales. Sí, a mí eso me parece maravilloso, por supuesto. El teatro es eso, es renovarse, es transformar, es experimentar, es poder tener la libertad de probar y mezclar medios. Una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho del teatro es que por más tecnología que le metamos, lo tiene que hacer un ser humano, porque si no ya deja de ser... aunque pueden ser títeres, pueden ser, por ejemplo, o existe el teatro de objetos, pero siempre hay un ser humano detrás y siempre narra la condición humana al final del día, ¿no? Yo creo que eso es una de las pocas cosas que los robots no nos van a poder... Quizá.
robar. No van a poder. Detrás de las artes escénicas. Ya hablaremos, al final de este programa vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vale. Pero hablemos un poco de las obras que tú has dirigido, en las cuales has actuado, porque porque Gabriela en eso también es bastante polifacética, ¿no? Bastante versátil, porque ella es directora de teatro, actriz, escritora de teatro, luminotécnica, sí. Productora, limpiadora del estudio. Sí, soy escenógrafa, soy coach actoral. Háblanos un poco de eso. Una de las cosas también que me apasiona mucho del teatro es eso, es esa oportunidad que te provee de participar en absolutamente todas sus áreas, ¿no? Es una rama escénica muy humilde, en donde y muy generosa también, pero muy humilde, en donde tienes que... Eso es muy importante, ¿no? Porque la gente cree que los actores y los directores de teatro son gente vanidosa, arrogante, enamoradas de sí misma, narcisistas. No. El actor, el hombre de teatro, tiene que aprender a ser modesto, porque tiene que tratar de sacarle provecho a todas las posibilidades escénicas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. No solamente eso, sino también, al final, un actor es una representación de toda la humanidad, digamos. Entonces tiene que ser capaz de poder tener una capacidad de empatía enorme. No, y esa capacidad que tiene el actor que uno envidia, ¿no? Sobre todo los tipos como yo, que han sido políticos toda la vida, envidiamos mucho a los actores, que es esa capacidad histriónica, esa capacidad de desdoblarse, de convertirse en otro personaje, no solo de representarlo, sino que en la práctica convertirse en el personaje que están representando, ¿no? Sí, es así. Yo tengo que decir que yo heredé la capacidad histriónica de mi mamá, que hubiese sido una gran artista escénica también. Primitiva Juana Margarita García Alfonso, una abogada bellísima y muy inteligente. Exactamente. Por eso me llamo Gabriela María Margarita, porque tengo 3 nombres, como mi mamá. Pero sí, he sido... Y como tu hermana. Y como mi hermana Delvis Gabriela del Valle. Es verdad. Como actriz me he formado mucho, he probado diferentes metodologías, pero como directora es donde creo que realmente he conseguido poder sacarle provecho a mi versatilidad en todo sentido. A mi formación como comunicadora social, a mi formación en educación y pedagogía, a mi experiencia como mujer latina, inmigrante, parte de una diáspora, a mujer y persona que forma parte de familias muy grandes, de grupos familiares muy grandes y bastante matriarcales dentro de cierta forma. La dirección es un ejercicio de gerencia, en donde tú tienes que gerenciar absolutamente todos los recursos sin perder de vista que lo importante es que todos estemos en el mismo barco, que el barco no se hunda, y que estemos todos en el mismo barco para llevar un mensaje a puerto, que lo importante es el mensaje. Pero tienes que poder ser capaz de lidiar con las emociones de todas las personas que son partes de tu proyecto, desde... Muchas veces yo soy la escenógrafa y la iluminadora, pero muchas veces no, muchas veces tengo la oportunidad de participar en proyectos en los que no solamente tengo que dirigir actoralmente actores, sino que también tengo que dirigir el proyecto completo, y hay escenografía, y hay iluminación, y hay sonido, y hay producción, y hay comunicación, y hay distribución. Entonces tienes que poder ser capaz de tener skills para desarrollar todas esas actividades. No, es interesante porque una de las distorsiones modernas, sobre todo en los periodistas y en los grandes artistas y en los grandes atletas, es perder de vista que lo importante, el gran protagonista es el público. Es así. No es el centro delantero, no es el actor, no es el periodista, no es el político. El centro de atención, el objetivo es el público. No perder de vista eso, que todos estamos subordinados al público. Es así. Yo cuando estoy creando una obra, cuando estoy trabajando en una obra con las personas con las que trabajo, nunca pienso en que estamos creando un producto o un resultado. Hay un proceso y estamos creando una experiencia. Háblanos es un evento. Poco, perdona que te interrumpa, Gabriela María Margarita. Háblanos un poco de las obras que has dirigido. Bueno,
La primera obra que dirigí se llamaba Herencia, era una microobra de 15 minutos. Es un texto de Emilio Domenech y trata sobre la maternidad narcisista. Son dos hermanas que al morir la madre se ven obligadas de cierta forma a compartir la casa familiar porque es lo único que reciben como herencia. Y ahí se van desarrollando diferentes situaciones en las que ellas van descubriendo que realmente no son tan diferentes, van uniéndose y se van dando cuenta de todas las consecuencias que tuvo el haber tenido una madre que quizás no hubiese querido tener hijos o hubiese tenido una presión social a la hora de tener hijos. Y que terminó siendo una madre castradora, como llaman. Una madre castradora, sí, una madre. Ahora, y también recuerdo que tú hiciste una obra que me pareció muy interesante porque incorporaste a la obra, para decirlo de alguna manera, la gimnasia, el ejercicio atlético, también la capacidad expresiva, el aprovechamiento de la capacidad expresiva de la condición física. Sí, Herencia, que fue mi primera obra como directora, fue donde yo empecé a darme cuenta, como actriz, durante toda mi formación como actriz, yo le di muchísima importancia al texto. Cuando desarrollé mi primera obra, empecé a descubrir el teatro físico y empecé a descubrir todo lo que se puede comunicar a través de la gestualidad y de la corporalidad y del uso del cuerpo. Luego dirigí un par de obras más en microteatro que tenían todas que ver, yo trabajo más que nada el drama, y todas tenían un tema bastante feminista o bastante relacionado con la condición de ser mujer, hasta la última obra que también es un tema feminista y relacionado con la condición de ser mujer, se llama Silencio. Es una obra que trata sobre la necesidad que tenemos de crear espacios donde poder compartir el trauma sin los estereotipos y la revictimización, digamos. Y es una obra que tiene una duración de 20 minutos, en donde las actrices están llevando su cuerpo al límite constantemente. Corren durante los primeros 16 minutos y luego tienen también una coreografía con una música a mucha velocidad. Y en esa obra tengo entendido que tú, además, la dirigiste y actuaste. Sí, yo esa obra la construí, digamos, porque no la escribí, no son mis palabras, sino que junté un texto bastante conocido de una dramaturga que yo admiro mucho, que es Franca Rame. Ella es la esposa de Darío Fo, y la mayoría del trabajo de Darío Fo se ve bastante influenciado por Franca Rame, o ha tenido mucha participación de Franca Rame, pero ella no se ha llevado el crédito. Esto es un monólogo que se llama La Violación, y es un monólogo en donde ella narra una experiencia propia que ella vivió, en la cual unos fascistas la secuestraron, la metieron en una van y se aprovecharon sexualmente de ella, muy violentamente, y luego Darío Fo se llevó el crédito de este monólogo. Pero fue ella quien lo escribió y fue ella quien lo vivió y fue ella quien lo representó, sí, en muchas partes del mundo. Yo agarré este texto y también agarré un texto de una artista de Mozambique que se llama Lucrecia, en el que... Y los mezclaste. Y los mezclé, exactamente. Y los mezclé y generé la situación en la que dos amigas salen a correr en lo que yo llamo en la carrera por el estar bien, y corriendo quieren compartir este trauma que tienen, en el que ambas han sido abusadas sexualmente, pero no se atreven por el miedo a que la amiga no la entienda, entonces se lo comparten al público. Ahora fíjate tú, estando en España y teniendo la preocupación feminista por la afirmación y los derechos de la mujer, sí. ¿No se te ha ocurrido nunca, por ejemplo, representar la Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca? Yo actué en la Casa de Bernarda Alba, en una representación de la Casa de Bernarda Alba, hice el personaje de Poncia. Okay. Y fue muy divertido. Sí. Y la verdad es que he tenido más interés por representar cosas que no son españolas, porque por más que yo soy canaria, digamos, yo realmente tengo un perfil mucho más internacional. Entonces estoy muy interesada. Al final yo, dentro de mi desarrollo en el teatro, también estoy
creando mi propia identidad, buscando mi propia identidad, porque tanta versatilidad y tanta inmigración hace que uno de repente empieces a perder referentes, Claro. a tener una amplitud que Pero no ayuda. En estos días tú me dijiste que de alguna manera estaba rechazando utilizar la inteligencia artificial Sí. para la creación de tus obras. Sí. Yo realmente simpatizo con esa idea porque no puede ser que el creador haya desertado de su condición de creador y le haya pasado la condición de creador a un aparato, a una tecnología, a un una robot. plataforma, a un robot que es la inteligencia artificial. Sí, es cierto. Yo dentro de mi proceso creativo y dentro de mi vida personal no utilizo inteligencia artificial, jamás la he utilizado. Me parece una herramienta muy poderosa, pero creo que no tenemos suficiente educación digital como para poder sacarle el provecho que realmente merece. Estoy muy preocupada por el impacto medioambiental que tiene el uso de la inteligencia artificial. Así háblanos un poquito de eso. Bueno, la Universidad de California hizo una investigación en la que descubrió que te voy a poner un ejemplo, cada vez que tú le pides a ChatGPT que te escriba un email de 100 palabras, se gastan 500 mililitros de agua fresca para mantener los servidores, para que no se recalienten los servidores, digamos. Y también se gastan el equivalente eléctrico de 7 cargas completas de un iPhone Pro Max. O sea que es un impacto ambiental realmente terrible, Enorme. depredador. Absolutamente depredador. Y aparte del impacto medioambiental, también estoy bastante preocupada con lo que esto hace a nuestras funciones cognitivas. Porque ya vivimos en un mundo que tiene una velocidad y una sobreestimulación de información que no nos permite desarrollar nuestras capacidades cognitivas al máximo y al contrario, las ralentiza. Y nos deshumaniza porque Y nos deshumaniza. Dejamos que haya un aparato que piense por uno. O sea, uno renuncia al atributo que es vital para el ser humano, que es la capacidad de pensar. Exactamente, entonces yo con más razón me niego a utilizarlo dentro de mi proceso creativo. A mí me parece que las artes escénicas tienen que mantenerse lo más humanas posibles. Sin ser cavernícola y sin No. rechazar la inteligencia artificial, la verdad es que el creador debe crear y el ser humano debe pensar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Querida Gabriela. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.